Hola, bienvenido y muchas gracias por haber adquirido este curso de fotografía. Mi nombre es Gabriel Adolfo de los Ríos y lo voy a guiar a través del curso. Este curso está compuesto por 3 módulos y cada módulo está dividido en 3 capítulos cada uno. Vamos a llevar a cabo el siguiente programa. En el capítulo número 1, descubriendo el fenómeno de la fotografía, vamos a ver un poco de historia, cómo se inició la fotografía, cómo se descubrieron los procedimientos para hacer el fenómeno de la fotografía. En el capítulo número 2, dominando mi cámara, todo referido a cómo utilizar la cámara. En el capítulo número 3, cómo elegir el lente correcto, todo referido a objetivos, los tipos de lente, etcétera. En el capítulo número 4, creando con flash, todo referido a la utilización y tipos de flashes. En el capítulo número 5, cómo resolver la iluminación, todo referido a esquemas de iluminación, cómo colocar la cámara, los flashes. En el capítulo número 6, modelando mis fotos digitales, vamos a ver, digamos, todo lo referido a la parte digital, qué es lo que es un píxel, qué es lo que es una imagen digital, etcétera. En el capítulo número 7, cómo hacer los mejores retratos, vamos a ver todo referido a retratos, qué utilizar, qué técnicas, qué tipos de lentes, etcétera. En el capítulo número 8, iluminando el cuerpo humano, vamos a ver todo referido a fotografía de belleza, de desnudos, cómo utilizar iluminación, cómo utilizar todo referido al cuerpo humano. En el capítulo número 9, cómo tener esos momentos únicos. Acá vamos a ver directamente cómo se hacen fotografías y qué hay que tener en cuenta con respecto al fotoperiodismo, con respecto a viajes, etcétera. Entonces, vamos a arrancar el módulo número 1 con el capítulo número 1, descubriendo el fenómeno de la fotografía. Y haciendo un poco de historia, la idea de la fotografía nace como síntesis de 2 experiencias muy antiguas. La primera es el descubrimiento de que algunas sustancias son sensibles a la luz. La segunda fue el descubrimiento de la cámara oscura. La máquina oscura de la que deriva la cámara fotográfica fue realizada mucho tiempo antes de que se encontrara el procedimiento para fijar con medios químicos la imagen óptica producida por ella. Aristóteles, un filósofo griego que vivió en Atenas entre los años 384 y 321 a.C., afirmaba que si se practicaba un pequeño orificio sobre una pared de una habitación oscura, un haz luminoso dibujaría sobre la pared opuesta la imagen invertida del exterior. La primera descripción completa ilustrada sobre el funcionamiento de la cámara oscura aparece en los manuscritos de Leonardo da Vinci, que vivió entre los años 1452 y 1519. En la antigüedad, los artistas disponían de una habitación oscura en la que entraban para fotografiar un paisaje circundante. Pero estos montajes e instrumentos tenían un gran inconveniente, eran muy pocos manejables. Hacia la segunda mitad del siglo XVII se inventó una mesa de dibujo portátil, siguiendo el principio de la cámara oscura. Consistía en una gran caja de madera cuyo lado delantero estaba cerrado por una lente. El artista dirigía esta caja hacia donde quería y copiaba la imagen fotografiada sobre una cartulina semitransparente y apoyándola en un cristal situado en la parte superior. Este artilugio fue utilizado durante varios siglos por artistas pintores, entre ellos 2 profesionalidades famosas como Canaletto y Durero. El primer paso para fijar la imagen reproducida en la caja oscura sin tener que llegar a copiarla o plasmarla a mano ocurre en 1727, realizando una demostración de la investigación experimental sobre la sensibilidad a la luz del nitrato de plata por el alemán J. H. Schulze. El mérito de la obtención de la primera imagen duradera, fija e inalterable a la luz pertenece al francés Joseph Nicéphore Niepce, que vivió entre los años 1765 y 1833. Las primeras imágenes positivas directas las logró utilizando placas de peltre, que es una aleación de zinc, estaño y plomo, cubriéndolas de betún de Judea y fijadas con aceite de lavanda. Nicéphore utilizó una cámara oscura modificada e impresionó en 1827 con la vista del patio de su casa, plasmando la primera fotografía permanente de la historia. A este procedimiento le llamó heliografía. No obstante, Nicéphore no consiguió un método para invertir las imágenes y prefirió comenzar a investigar un sistema con el cual se pudiera obtener positivos directos.
También tropezó con el problema de las larguísimas exposiciones. En 1907 se pusieron a disposición del público en general los primeros materiales comerciales de película color. Consistían en unas placas de cristal llamada Autochrome Lumière, en honor a sus creadores, los franceses Auguste y Louis Lumière. En esta época, las fotografías en color se realizaban con cámaras de 3 exposiciones. Más tarde se comenzó a utilizar la fotografía en la imprenta para la ilustración de textos y revistas, lo que generó una gran demanda de fotógrafos para las ilustraciones publicitarias. También llegó la proliferación de este arte, oficio y profesión, ya que fue requerido por personajes de la política y la cultura, que valoraban en la fotografía la posibilidad de permanecer y así perpetuarse en el recuerdo de sus descendientes. En 1923 aparece en el mercado una máquina fotográfica ligera y versátil y nueva, la Leica. Esta cámara de 35 milímetros que requería película pequeña y que estaba en un principio diseñada para el cine, se introdujo en Alemania en 1925. Fue creada por Oskar Barnack, un dependiente de la fábrica alemana de Optical Light. Gracias a su pequeño tamaño y a su bajo costo, se hizo famosa entre los fotógrafos profesionales y los aficionados. El reconocimiento de la fotografía como forma de arte. En la actualidad la fotografía se ha afirmado como medio artístico. Se venden fotografías originales y equipos fotográficos antiguos a coleccionistas a través de galerías de arte y subastas privadas. Los más importantes museos de todo el mundo poseen magníficas colecciones fotográficas y hay otros que son especializados como el International Center of Photography de Nueva York, el Museum of Photographic Art de San Diego, California, el Centro Pompidou de París, el Instituto Valenciano de Arte Moderno y diversos museos de Suiza y Alemania. Existen también revistas importantes dedicadas a esta manifestación artísticas, aquellas que contienen instrucciones de manejo para profesionales y aficionados, y otras que contienen material de información sobre la evolución de las estéticas y de la fotografía. Bueno, del mundo de la fotografía podemos nombrar a varios maestros de la creatividad que fueron pioneros en este arte, a partir del cual generaciones posteriores tomaron como ejemplo sus trabajos. En este grupo nombraremos a Henri Cartier-Bresson, Ansel Adams, Richard Avedon, Brassai, Man Ray, Paul Strand, Edward Weston, Robert Mapplethorpe, entre otros. Vamos a pasar ahora al capítulo número 2, dominando mi cámara, y para iniciar tomaremos, como vimos antes, el principio básico del orificio en el frente de la cámara, de ahora en adelante obturador, que está construido por varias laminillas simulando el iris del ojo humano, que se cierran y se abren para dejar pasar la luz en un tiempo pequeño. En adelante lo denominaremos tiempo de exposición. Con estas dos características del tipo de lente dominaremos y crearemos todas nuestras fotos. En la imagen que tenemos enfrente vemos el obturador y cómo agranda y se cierra para dejar pasar mayor o menor luz. El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que limita el tiempo en que la luz ingresa a la cámara y captura la imagen sobre la película o sobre el sensor electrónico en el caso de las cámaras digitales. En la actualidad se ha adoptado una escala como estándar para regular este mecanismo, cuyas medidas son lo que aparecen en pantalla. El tiempo de exposición es un tiempo en el cual el obturador permanece abierto. Los tiempos que se manejan son los siguientes y están expresados en segundos. Vamos a ver una característica denominada profundidad de campo. Este es un efecto que se produce según la abertura del diafragma. Cuanto más cerrado esté, mayor número de F, ejemplo 16-22, mayor será la profundidad de campo. Esto quiere decir que todos los componentes involucrados en la imagen se verán enfocados y definidos desde el más cercano a la cámara hasta el más alejado. Por el contrario, cuanto más abierto esté, menor número de F, por ejemplo 2 y 2,8, más pequeña será la profundidad de campo. Como vemos en la imagen siguiente,
tenemos mayor profundidad de campo y podemos apreciar en esta foto que se puede ver en este puente hasta el objeto que se encuentra al final del mismo. Menor profundidad de campo, como vemos en la imagen, en este caso se puede apreciar solo 2 eslabones, el resto aparece sin foco ni definición, por tanto podemos decir que tiene poca profundidad de campo. Vamos a pasar ahora a medición con la cámara. En la actualidad, las cámaras digitales reflex poseen varios modos de medición de la luz, para que el fotógrafo elija el más conveniente según lo requiere en cada circunstancia. La medición central, como vemos en la imagen, mide la luz en la zona central de la imagen. Se utiliza en la mayoría de las circunstancias. Medición matricial, multisonal o integral, la cámara divide la imagen en varias zonas y mide en cada una de ellas. Luego saca un promedio y este método es aconsejable cuando hay grandes contrastes. Medición puntual o spot, como vemos en la imagen, en este caso realiza una medición solo en una pequeña porción del centro de la imagen, aconsejada cuando nos interesa medir en un punto concreto. Vamos a ver ahora los programas disponibles en mi cámara. En la mayoría de las cámaras digitales poseen algunos de los siguientes programas diseñados para resolver la imagen en forma automática. Como vemos en la imagen, estos programas determinan la combinación de velocidad de obturación y diafragma que sería la más indicada para cada foto. En el modo auto total, en este modo la cámara determina todo: la abertura del diafragma, la velocidad de obturación, y si necesita flash también lo dispara. En modo retratos, este modo desenfoca el fondo para resaltar el sujeto humano. Tiene muy poca profundidad de campo, como vimos en el ejemplo anterior. En el modo paisaje se utiliza para paisajes, para puestas de sol, y tiene una gran profundidad de campo. Modo primeros planos, se utiliza este modo cuando los objetos son primeros planos de flores, insectos o piezas pequeñas. Modo deporte, este modo es ideal para fotografías en movimiento, ya que congela al sujeto. En el modo fotografía nocturno se utiliza al fotografiar un sujeto humano al atardecer o por la noche. En el modo P, este es un modo de uso general, al igual que el modo auto total, la cámara ajusta tanto la velocidad de obturación como la abertura de diafragma. El modo TV, en este modo usted selecciona la velocidad de obturación y la cámara ajusta la abertura del diafragma. Modo AB, en este modo usted selecciona la abertura de diafragma y la cámara ajusta la velocidad de obturación. Usando el flash incorporado, en todas las cámaras digitales o reflex podemos encontrar un flash integrado, al que utilizaremos en ciertas ocasiones. De noche a veces imprescindible y de día podemos utilizarlo para mejorar alguna foto. De esto hablaremos con más profundidad. Regla de los tercios. ¿Te habrás preguntado cómo debo encuadrar esta imagen? Bueno, para esto te voy a dar una regla. Se llama la regla de los tercios, que consiste en dividir una imagen con 2 líneas imaginarias verticales y 2 horizontales. Por ende, dicha imagen nos queda dividida en 9 partes, como vemos en la imagen de arriba. El objeto de interés debe estar ubicado en alguna de las 4 intersecciones. De esta forma crearás imágenes agradables y balanceadas. Líneas del horizonte. En paisaje nunca se deja la línea del horizonte al medio de la imagen. Si se quiere resaltar el cielo, se coloca hacia abajo. Si se quiere resaltar la tierra, se coloca hacia arriba, como a 1/3 del margen superior. En la foto que vemos en pantalla se prefirió resaltar la tierra y no el cielo, por eso la línea del horizonte se encuentra hacia arriba. Vamos a ver ahora un ejercicio práctico para que podamos realizar y practicar. Es realizar 3 tomas de cada función automatizada: retrato, nocturna, en movimiento, primeros planos, paisaje, y realiza cada una en el contexto de la función específica. Por ejemplo, la función nocturna, buscar una escena de noche como una catedral iluminada. En el transcurso de este curso vamos a ver algunos autores y algunos pioneros de la creatividad, fotógrafos que marcaron historia. En este caso vamos a hablar de Ansel Easton Adams, considerado un fotógrafo ecologista, nacido en San Francisco, California, Estados Unidos. Desarrolló el famoso sistema de zona, un método de medición
y revelado que se utilizaba para dividir la graduación de luz de una escena en 11 zonas diferentes, del blanco al negro. Esto le permitía visualizar los diferentes niveles de gris en la fotografía final con gran precisión. Sus imágenes empezaron a volverse símbolos de América, muchas de ellas centradas en el parque Yosemite. Ansel Adams luchó por defender la naturaleza y a sus animales, siendo los paisajes el principal tema de sus fotografías. Precisamente por esto fue criticado a menudo, ya que raramente se podía ver a una persona en una fotografía suya. Estamos viendo parte de su trabajo como inspiración. Bueno, pasamos al capítulo número 3, cómo elegir el lente correcto, y antes de hablar de los objetivos fotográficos tendremos que definir un aspecto esencial llamado distancia focal. Es la distancia medida en milímetros desde el centro óptico de la lente hasta el punto focal. Como podemos observar en la imagen, en esta última se ilustra con más claridad el concepto. Ahora comenzaremos a hablar de los objetivos con distancia focal fijos. Estos se construyen con una sola distancia focal, ejemplo 50 milímetros. Es uno de los más populares, existen en el mercado una gran variedad y de distintas distancias focales. En base a esta clasificación podemos definir angulares como objetivos que captan la imagen con un gran ángulo de visión, entre 60 y 180 grados, su distancia focal es corta, y dentro de estos encontramos objetivo ojo de pez, que van de los 6 milímetros a los 16 milímetros, ultraangulares, que van de los 16 a los 24 milímetros, gran angulares, que van de los 24 a 35 milímetros. Con este tipo de objetivos podemos fotografiar un campo de visión muy amplio, recomendable para lugares pequeños como vehículos, captar paisajes, interiores, etc. En la imagen de pantalla vemos un objetivo gran angular y vemos la fotografía que podemos tomar con dicho objetivo. Pasamos ahora a un lente normal que se asemeja a la visión del ojo humano. El ángulo de visión ronda entre los 40 y los 65 grados. Su distancia focal es de 50 milímetros y posee mucha luminosidad. Recomendable para fotos donde necesitemos una perspectiva natural y sin distorsión. Vemos un objetivo de 50 milímetros y fotos que podemos captar con el mismo. Pasamos ahora a teleobjetivos. Estos van desde los 80 milímetros hasta los 1200 milímetros y su ángulo de visión desde los 30 grados pudiendo llegar hasta los 2 grados. Podemos hacer una clasificación de los más usados. De 80 a 135 milímetros se utilizan para retratos, de 135 a 200 se utilizan para moda y paisaje, y más de 200 milímetros para naturaleza, para viajes, documentales y deportes. Estos se utilizan con trípode por su gran peso y tamaño. Vemos en imagen unas fotos realizadas con teleobjetivos. Pasamos ahora a objetivos zoom. Estos son objetivos varios en uno. Permiten al fotógrafo elegir entre distintas distancias focales, traduciendo esto en variantes de una misma imagen y sin que tenga que moverse de su lugar. Hoy en día estos lentes son la opción más práctica para cualquier fotógrafo, puesto que aumentan sus opciones creativas al cambiar las distancias focales con gran rapidez. Algunas de las desventajas con respecto a los lentes fijos es que no son tan luminosos, pero eso lo podemos suplir aumentando la sensibilidad de la película o del sensor de la cámara digital, como en el caso de las analógicas, cambiando el rollo por uno de sensibilidad mayor, o bien buscando la función sensibilidad en la cámara digital. Existen zoom de una gran diversidad de combinaciones focales. Algunos de los que podemos encontrar son 10-22, 20-35, 35-70, 80-200, 28-200, 70-300, etc. Vamos a hacer ahora unos ejercicios prácticos y en este caso vamos a realizar tomas en una misma escena
con diferentes distancias focales, abarcando los tres grupos, angular, normal y tele, para diferenciar cómo cambia la información según los ángulos de visión. Vamos a ver ahora a un fotógrafo reconocido, el señor David LaChapelle, nacido en el año 1963, comenzó a tomar fotografía en la escuela secundaria. A la edad de los 18 años, a los fines de los 70, se trasladó desde Carolina del Norte hasta Nueva York. Hoy en día, LaChapelle reside en la Gran Manzana, enriqueciendo su estilo fotográfico, el cual consiste en resaltar imágenes de modelo y celebridades de una manera grotesca y realista. En su fotografía se puede encontrar todo el estilo y la moda de generaciones pasadas y claramente lo que influencia a las generaciones actuales. El trabajo de David LaChapelle ha sido expuesto tanto a nivel nacional como internacional. Sus publicaciones incluyen 2 libros, LaChapelleland y Hotel LaChapelle, en donde se pueden apreciar sus mejores obras artísticas. LaChapelle es famoso por sus llamativos, extravagantes, grotescos y vacíos retratos de las principales celebridades de la música y de Hollywood, afirmando que él ha dado todo por sacar adelante su arte. Ahora solo toma fotografía de los principales artistas del mundo, como Mariah Carey y Lady Gaga. Bueno, muchísimas gracias por este módulo número 1 y nos vemos en el módulo siguiente.